Adoptar no es un acto de buena voluntad, es un compromiso de por vida y cuando ese compromiso se rompe, no solo se abandona un animal, también se fractura una parte de nuestra humanidad. El abandono y el maltrato no son accidentes, son el resultado de decisiones apresuradas, de la falta de empatía y de una cultura que aún no comprende que un animal siente, recuerda y sufre igual que cualquier ser vivo vulnerable. Y mientras más normalicemos esa indiferencia, más la perpetuamos. Cuando un niño crece viendo violencia, aprende a reaccionar con violencia. Cuando crece viendo respeto, aprende a respetar. Lo que repetimos en casa, lo que normalizamos sin darnos cuenta, termina moldeando nuestra forma de convivir con los demás y con los animales. Y cuando esa base se fractura, lo que vemos afuera no es casualidad. Es el síntoma de una sociedad que está perdiendo la bondad, la compasión y la capacidad de mirar al otro con respeto. Hay una verdad dolorosa que no siempre vemos. Algunos adolescentes que maltratan animales dentro o fuera de la escuela no están jugando, están manifestando un patrón más profundo de agresión. En México y el mundo se han documentado casos donde jóvenes de educación básica ejercen crueldad hacia mascotas dentro de los mismos planteles escolares. Estos no son incidentes aislados, son señales tempranas de una violencia más amplia, un aviso de lo que podría venir si no intervenimos a tiempo. Por eso la educación infantil es esencial. Si queremos un futuro distinto, debemos enseñarlo desde la raíz, que la vida se cuida, que el dolor importa y que la responsabilidad no es opcional. Un niño que aprende empatía con un animal se transforma en un adulto que respeta a las personas. El abandono no se detiene con indignación, se detiene con conciencia, con responsabilidad y con una nueva forma de relacionarnos con todas las vidas que compartimos en este mundo. Cambiar esta realidad no depende únicamente de leyes, depende de cada acción individual. Cada decisión nos coloca a un lado o en el otro, ser parte del problema o ser parte de la solución. ¿Tú? ¿De qué lado decides estar? Esta es una producción de Estudio Clear. Hola, bienvenidos a su podcast Entre Vets y Peludos. Hoy estamos aquí con el médico Luis Enrique Guerrero y la verdad es que es un honor y un privilegio poder tenerlo aquí en este episodio que me hace muchísima ilusión. Doctor, muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, doctora Abby. Te saludo con mucho gusto. Y bueno, a Gracias. todos los que nos ven, les mando saludos. Así es, no se muevan de su lugar porque esto va a estar súper interesante, ¿verdad, doctor? Así es también un gusto para mí estar aquí, como siempre, haciendo promoción y difusión de los temas de bienestar animal y tenencia responsable. Entonces, pues bueno, agradezco esta invitación y creo que va a ser una plática muy interesante. Bastante. Cuéntanos, por favor, para empezar, doc. ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué has hecho durante estos años de tu labor veterinaria? Pues sí, me llevo alrededor de 15 años, estuve en el servicio público, trabajé en el municipio de Querétaro desde el área de desarrollo agropecuario, estuve también en temas del DIF estatal y estuve hace aproximadamente 6 años trabajando como director de protección, cuidado y control animal en el municipio de Querétaro, pues en el cual fue una grata experiencia porque fue algo que empezó desde cero. Entonces fue un boom que pues detonó los temas de bienestar en el municipio de Querétaro, que obtuvimos grandes resultados que inclusive se vieron reflejados a nivel nacional por todos los resultados que se obtuvieron. Entonces, con toda esa experiencia que tú tienes, hoy vamos a sacar un episodio excelente. Así es. Doc, así que vamos a empezar. Mi primer pregunta para ti es, a veces queremos adoptar un perrito o un gatito, pero no nos ponemos a pensar en todo lo que necesita esa mascotita que queremos llevar a nuestra casa. Desde tu experiencia, ¿qué crees que necesite ese perrito o ese gatito para que en esa casa donde va a llegar se sienta realmente como un perrito o un gatito adoptado y no nada más alojado en esa casa? Sí, es algo bien importante. Y no solamente con los animales adoptados, ¿no? Digo, también hay gente que compra animales y digo, es válido. Pero lo más importante es esa conciencia, tener conciencia de lo que implica el comprar, el adquirir, el adoptar una mascota, es tener esa conciencia de la responsabilidad que vamos a adquirir,
que no es un juguete, que no es un objeto. Entonces todo eso debemos de pensarlo y hacer, pues bueno, esa reflexión. Tú como padre, ¿no? O sea, empezamos luego a echar la culpa a los niños, ¿no? Oye, pues a ti te toca recoger las popó, las pipís, pero es algo que se debe hablar antes, ¿no? O sea, antes de que la responsabilidad va a ser de nosotros, ¿no? O sea, pues el niño no va a poder comprar el alimento, no va a poder recoger, un niño de 3 años recoger las popós. Entonces, primero eso, que no debemos de entregarlo como un regalo, un objeto. Es algo que es un compromiso que tenemos por lo menos de 15 años, Mínimo. por menos, y que pues todo lo que implica comida, veterinario, estética, es todo lo que tenemos que pensar y la responsabilidad que implica el adquirir una mascota. Entonces, es eso, que el primer paso es hacer esa reflexión de conciencia y si estoy preparado o no. Mucha gente pues, piensa que es fácil, ¿no? Es un miembro más de tu familia. Sí, yo siempre les digo, cuando me llegan a preguntar, oye, ¿qué raza me recomiendas? Pues no, es primero, ¿tú adoptarías ahorita a un hijo, a un niño? No, ¿cómo que? Es lo mismo o peor, ¿no? En gastos, en responsabilidad. Entonces, es bien importante que hagan esa reflexión y que sepan. Y entonces, pues yo prefiero que no, entonces no, es mejor, es válido. Y creo que también en algunos otros programas lo han platicado, es válido no tener mascotas. O sea, que no lo vean por una moda, no, o sea, es muy válido que digas, no puedo, no tengo tiempo, no me gusta no me gustaría dejarlo todo el día en la casa solo y no es mi momento, en algún momento será. Entonces creo que es de lo principal que debemos de tener antes de adquirir una mascota, es eso, si puedo o no tenerla. Ver esas cuestiones económicas de tiempo, que si voy a tener tiempo para sacarlo a pasear, que si voy a tener dinero para comprarle las croquetas, el alimento, sus vacunas y demás, ¿verdad? Todo eso se tiene que ver antes. Si tengo el espacio, El espacio. porque a nosotros nos llegaba una cantidad grandísima de perros de todas las razas, San Bernardos, Pastor Alemán, pues porque yo siempre les decía, es la raza que puedo tener, ¿no? No la raza que quiero tener. O Exacto. sea, y hay gente que pues viviendo en casas muy pequeñas, pues quieren un San Bernardo, ¿no? Les destroza la casa, entonces el malo es el perro y lo echan a la calle o lo llevan a la unidad de control animal. Entonces, eso es bien importante, que sepan cuál es el perro que pueden tener de acuerdo al espacio, al dinero, al tiempo que le puedo yo brindar. Entonces, eso es muy importante. Oye, Doc, y ya con toda esta experiencia que tú tienes, yo creo que tienes un muy buen ojo para decir, esta persona va a cuidar muy bien a esta mascotita o esta persona como que no la va a cuidar muy bien. ¿Tú qué ves en una persona que dices como que no va a ser una persona responsable con esta mascota? Ujú. Sí, es difícil emitir también luego un juicio, ¿no? Por eso es bien importante con la gente que está en los temas de adopción, es muy importante llevar a cabo todos los protocolos, en donde nos dice si es una persona responsable, nos indica si tiene tiempo, si tiene el espacio, el dinero para tener una mascota. Entonces, puede pasar al revés, ¿no? Si nos emitimos un juicio que ves a una persona por su apariencia y luego sale Ujú, hasta un mal dueño, claro. ¿no? Y nos ha pasado todo lo contrario, gente que dices, ay, no, por su apariencia que tal vez creas que no va a ser un buen dueño, pues sale todo lo contrario. Entonces, lo más correcto es trabajar en protocolos de adopción en los cuales nos arroja toda la información de esa persona y saber si es apta o no, o puede ser un buen adoptante o no. Así es. Eso es muy importante también. Todos estos protocolos justo para identificar si esa persona va a cuidar o no va a cuidar a esa mascotita. Eso es muy importante también. Tú como médico, ¿cómo crees que tengamos nosotros esa labor de inducir a la gente o de indicarle a la gente todo lo que implica tener una mascota? Desde antes que esa persona vaya a llegar con una mascotita a su casa. Nosotros como médicos veterinarios también estamos obligados con los ciudadanos, con nuestros clientes a hablarles de los temas de bienestar animal, pero también con toda la gente que está en el medio, pues de tratar de buscar esa manera de
pues, los perros necesitan la atención médica correspondiente. Es lo que luego nos pasa, ¿no? Que, pues ya lleva el perrito 3 semanas enfermo, sangrando, pero ¿qué pasa? Cuando ya está, pues casi no puede moverse el perro, pues bueno, ya lo llevan a la clínica veterinaria y bueno, ya cuando ya no hay mucho que hacer, pues bueno, finalmente terminan culpando al médico veterinario cuando no es lo correcto y es parte de nosotros como dueños responsables o tutores responsables el, el estar formando esa conciencia con nosotros de que los perritos necesitan revisión constante, de que los perritos necesitan vacunarse cada año, de que todo lo que a nosotros como tutores o dueños de mascotas debemos llevar a cabo. No es justo y son temas que se han llevado, pues que han salido casos muy feos en los cuales buscan responsabilizar a los médicos veterinarios y no es una conducta correcta por parte de los dueños o tutores, ¿no? Debemos de ser muy responsables con nuestras mascotas y a los primeros signos que muestra nuestra mascota de enfermedad, pues acudir con el médico y no automedicarlo, no tratar de nosotros de hacer por él, sino siempre tenemos que llevarnos a nuestras mascotas con el médico veterinario en tiempo y forma para que se pueda hacer algo por ellos, ¿no? Y no desquitar su responsabilidad con un médico veterinario que hace todo lo posible por salvar esa mascota. Y justamente eso que dices, a veces dejamos pasar y tiene vómito, mañana se le quita. 3 días con vómito y ya lo llevamos al 4º o 5º día cuando ya está súper deshidratado, en muy malas condiciones esa mascota. ¿Y quién es el culpable? El médico veterinario. Por eso se murió mi perrito. Y no, realmente debemos de atenderlo desde el primer día que vemos que nuestra mascota está algo mal con ese perrito. Hace rato nos hablabas que los animalitos, los perritos, los gatos, las mascotas, no son un regalo. Y cuando la persona tiene la responsabilidad, tiene ese concepto de lo que implica tener una mascotita en cuidados, en alimentación, en atención médica, normalmente son adopciones exitosas. Pero está el otro lado de la moneda. A veces ese regalo que hicimos en diciembre, en Día de Reyes, febrero, marzo, empieza el aumento de perritos abandonados. ¿A qué crees que se deba ese abandono de mascotas justamente en esas fechas? Es algo muy común y que nos pasaba que siempre, bueno, se brindaban como regalo de Navidad o de Reyes. Y pues bueno, ya cuando empiezan a ver que pues bueno, un cachorrito, ustedes saben de cualquier raza, cuando un cachorrito empieza, pues ya sea pues su comportamiento normal, el crecimiento por la salida de los dientes, empiezan a morder todo, a destruir todo. Entonces la gente, bueno, pues empieza a desesperar, que me rompió mis cortinas, que me rompió mis zapatos, entonces este perro yo ya no lo quiero. ¿Y qué es lo primero que hacen? Pues ahí se me salió, ¿no? Y ya no lo busco y es cuando empezamos a ver el reflejo de ese abandono en esas fechas, que es los primeros 3 meses, cuando empiezan estos perritos a dar ese tipo empiezan a ocurrir esos detalles en casa, ¿no? De las molestias, de las destrucciones. Entonces es cuando la gente, pues bueno, se le hace bien fácil llevarlos a algún lugar. Recibimos muchos reportes del municipio de Huimilpan, donde la gente iba y los abandonaba en las zonas de la periferia de la ciudad. Y pues bueno, es algo que pues es muy triste y que bueno, a todas las personas que luego nos preguntan, pues es por eso que necesitan ser responsables y saber cuáles son los cuidados de un cachorro cuando se compra o se adopta una mascota, qué pueden hacer, qué deben hacer, estar preparados para su crecimiento y no caer a la primera. Pues hay muchas metodologías para hacer del baño, para que no muerdan cosas, hacerles mordederas. Hay muchas cosas que se pueden hacer si se informan, si como dueños responsables empiezan a estudiar un poco o contratan a algunos entrenadores para que les digan cuál es el camino a seguir. Nadie nos enseña a ser dueños de mascotas, tutores de mascotas, así como nadie nos enseña a ser padres. Entonces, es bien importante nosotros que lo que hacemos es formarnos en programas de escuela para padres, ¿no? Nosotros con cuestión de los hijos. Igual con los perros, necesitamos formarnos para ser dueños responsables de mascotas. Entonces,
Eso ayudaría mucho y disminuiría mucho el tema del abandono animal. Y bueno, como dices, parte de esa formación pueden ser estos episodios, estos podcasts, que leamos, el que nos informemos, pero también el médico veterinario nos puede orientar en esa situación, como nos decías hace un rato. Cuando llevamos a nuestra mascotita, él nos orienta en cuanto a sus vacunas, sus desparasitaciones, cuestiones de salud. Entonces, hay muchas maneras en las que podemos obtener esa información. Otra cosa también importante, a veces tenemos mascotas por modas. Nos decías de los San Bernardos. Hace un tiempo eran los huskies, los perritos husky que veíamos en muchas casas y después, lamentablemente, porque eran juguetones, como nos decías, porque empiezan con el marcaje, o con los gatitos porque ya empiezan con esas vocalizaciones, porque ya están en época reproductiva. Y les abrimos la puerta para que no nos den lata. Y lamentablemente, como dices, terminan en esos lugares, abandonados, en la calle, pues en malas condiciones. Y finalmente, pues eso es lo que no queremos, ¿verdad? ¿Tú qué 3 mensajes, con toda esa experiencia que tienes, qué 3 mensajes importantes así les darías a esas personas que están por querer adoptar una mascota o comprar una mascota, o ahora que ya vamos a llegar en época decembrina, a querer regalar, porque luego se nos da eso de querer regalar mascotitas? ¿Qué 3 mensajes les darías a esas personas? Pues bueno, primero que hagan esa reflexión de si todo lo que implica tener una mascota, que si ellos adoptarían a un hijo ahorita, pues es lo mismo. Que hagan esa reflexión. Si ellos serían capaces de mantener ahorita a otro hijo más de la familia, tienen 3 hijos, ¿tendrían uno cuarto? No, pues sí, no, es lo mismo. Que van a adquirir y va a ser un miembro más de la familia. No lo voy a echar a la azotea, no lo voy a echar al patio de atrás, no lo voy a echar al patio de enfrente. Va a ser alguien que va a vivir con nosotros, que va a convivir. No quiere decir que va a vivir en nuestra cama, ¿verdad? Pero es que lo vamos a tener con nosotros como un miembro más de la familia. Eso es lo bien importante. Porque muchos dicen, ay, sí cabe en la azotea, ¿no? Entonces, eso es lo primero, la reflexión de si puedo tener a esa mascota o tengo las posibilidades, como hablamos, de económicas, de espacio y todo, de tenerla. La segunda, muy bien, o sea, que no lo vean como un objeto, no lo vean como un objeto, un regalo para darlo como un presente. Eso es muy importante, que no los veamos así. Son como un bien monstrenco, ¿no? Como está en la ley, que sea visto como objeto, ¿no? Que es un ser sintiente y que no puede ser utilizado como objeto. Y pues bueno, la tercera, pues que eso de la responsabilidad y del dinero que implica y que sepan que pues les va a costar mucho, que es un lujo el tener una mascota, un perro, un gato, es un lujo que no es para todos. No es para todos, si no está en nuestras posibilidades económicas, que tal vez haciendo el esfuerzo, así como me quiero comprar un carro o me quiero comprar, pues más adelante podré adoptar una mascota o comprar una mascota porque tengo las posibilidades. Entonces serían esas 3 reflexiones que yo le diría a la gente que hiciera antes de adquirir, comprar o adoptar una mascota. Así es. Me gusta esa palabra que dijiste, un lujo. Una mascota es un lujo. Y a veces, aunque querramos tener algo, la situación económica, de tiempo, de trabajo, de lo que sea, no nos da o no nos permite tener ese lujo. Así es. Entonces, con las mascotas es igual, exactamente igual. ¿Tú qué estrategias crees que nos funcionen o te han funcionado a ti para evitar el abandono de mascotas? Algo que nosotros apostábamos cuando estábamos en la Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal y que hicimos la propuesta de los chips, pues fue eso. El principal motivo de poner una identificación para las mascotas o que estuvieran identificadas era, pues sí, identificarlas a ellas y que sus dueños pudieran encontrarlas más fácil y que pues, cualquier perro en la calle estuviera identificado, pero también necesitamos identificar las mascotas para que el gobierno también pueda sancionar a esas personas que abandonan. Entonces, la idea de los chips que hicimos nosotros la propuesta era de, si tú veías un perro la primera vez en la calle y llegaba a una unidad de control animal, pues tú sabías de quién es. Pues obviamente la gente te iba a decir, ay, es que se me salió, se me escapó. Bueno, porque ya nosotros con el chip sabemos de quién es, tenemos sus datos.
Y pues bueno, ya si una reincidencia, si vuelve el perrito, si lo volvemos a capturar en la calle, pues bueno, ya ahora tiene que haber una sanción administrativa. Y es una manera que nosotros tendríamos para la prevención del abandono, la responsabilidad de los tutores o dueños de que fueran responsables con sus mascotas y no las echaran a la calle. Entonces, esa era una, pero también otra que estábamos apostando mucho era esa, la parte educativa. Estamos en las escuelas, es muy importante, todos los que nos escuchan, pues buscar especialistas, médicos veterinarios, de verdad, gente que está comprometida en dar pláticas en sus escuelas para los niños, es algo fundamental de que los niños estén enterados de lo que es el bienestar animal, de lo que implica el tener una mascota y la responsabilidad que implica para que ellos sepan desde chiquitos que no pueden tener una mascota si no tienen todas las características como un buen adoptante, un buen tutor de mascotas. Entonces es bien importante y una de las estrategias que creamos que nos iba a funcionar mucho porque es un trabajo, una semillita que vamos sembrando y que los resultados tal vez se van a ver más adelante, ¿no? Pero es bien importante empezar con los niños a sembrar esa semillita para evitar el abandono en los años siguientes cuando los niños crezcan y tengan una mascota o quieran tener una mascota. Así es, me gusta esa parte que dices, la educación, porque a veces como que dejamos de lado y creemos que no es importante el ir sembrando en esos niños esa conciencia de que las mascotas son importantes y de que no son objetos que podemos dejar cuando ya no los querramos. Así es. Entonces, desde ahí aprendemos a hacer conciencia y a decir, es una mascota, siente, le duele y es mi responsabilidad y debo de tratarla bien. Ya me estás diciendo aquí que sí podemos hacer muchas cosas, porque a veces decimos, ay, no, es que el gobierno tiene que hacer, las leyes tienen que poner para que nosotros podamos hacer algo. Y me gusta esa parte que dices de sembrar en los niños. Tú que has trabajado con educación, ya nos decías que iban y hacían pláticas en los niños. Tú que has trabajado en esa parte de la educación y en esa parte también del bienestar animal que has estado muy enfocado, ¿consideras que sea de vital importancia el que estos niños reciban ese tipo de educación? Sí, sin duda, como te lo comentaba hace un momento, ya los animales forman pues, parte ya de una sociedad, son parte muy importante para muchas familias. Inclusive tú lo has visto, hay gente que pues ya ha dejado de tener hijos y ahora tiene mascotas, llámese perros o gatos o algún otro tipo de especie, pero ya es algo muy importante en nuestra sociedad y que, pues bueno, tenemos que ser muy conscientes de que estamos viviendo esa nueva etapa con los animales. Entonces, por supuesto que es toda la responsabilidad con ellas y que pues no podemos dejar de un lado que no tengan ellos derechos, los animales, que nosotros los dueños o tutores no tengamos esas responsabilidades y que no podamos ser, pues no se oye mal el castigados, pero sí tenemos que cumplir con esas obligaciones que tenemos nosotros como tutores. Y más allá, porque a veces pueden llegar los niños a, no sé, a un lugar que están adoptando perritos tal vez, y ay, qué bonito, y generan ahí un poco de empatía con el perrito, pero ¿cómo podemos hacer para que no nada más se quede en esa empatía o en esa bondad que momentánea, sino como que sea más allá y que sea, pues como que el niño lo integre y sea parte de ese niño y no sea momentáneo? Es parte de la educación y lo que comentábamos hace un rato. La cultura que tenemos los mexicanos no es la correcta. Hace rato lo platicábamos. La gente se ha normalizado mucho, ¿no? En algunos lugares, en algunas comunidades, ver perros en las azoteas, ver perros encadenados. Y eso no tenemos que trabajar en eso en la educación. Se deben implementar programas obligatorios en las escuelas a manera de que desde la niñez se vayan forjando esos conocimientos para que los niños pues vayan aprendiendo del respeto que se debe tener a las mascotas. Que no se les golpea, que no deben ir en las azoteas, que no tienen que hacer. Todo eso tenemos que irlo
desde chiquitos metiéndoles ese chip a los niños. Porque, pues sí, no nada más es, ay, qué bonito perro, lo quiero, me lo llevo, lo adopto, ya, sino que tenemos que formar desde el gobierno, desde las leyes, esa inclusión de este tema de bienestar animal en la niñez y entre todas las edades también, en los jóvenes, inclusive los adultos, a cambiar esta cultura de los mexicanos que tenemos, de los pocos conocimientos que se tienen hacia los animales, ¿no? Todo el mundo, nuestra cultura pues fue del perro, tenerlo y aventar las tortillas, el agua y así, ha ido evolucionando. Ya poco a poco hemos ido mejorando mucho los mexicanos en ese aspecto, pero hay otras comunidades que se han quedado marginadas, lugares donde pues se sigue normalizando el maltrato, la mala tenencia de las mascotas. Entonces es bien importante que lleguemos a través de los canales adecuados. Y en ese caso puede ser el tema de la educación pública, en los cuales podamos brindar estos temas. Y pues bueno, eso nos va a ayudar muchísimo en todos los temas, en los temas del abandono, en los temas pues de que ya no se tengan que eutanasiar tantos animales, que no haya tantos animales, en que la gente no haya tanto maltrato. Entonces, creo que eso es muy importante, que se puedan establecer ya programas en el gobierno de la inclusión de las materias de bienestar animal en las escuelas. Ok, me llama la atención eso que dices, que hacerlo ya parte de la educación. Si tú pudieras hacer ese programa, ¿qué 3 pilares pondrías en ese proyecto? Sí, claro. Primero, pues bueno, tiene que ser mucho la parte de la tenencia responsable, ¿no? O sea, creo que es muy importante todo el tema de la responsabilidad, de lo que incluye, de lo que platicamos, de esa parte. Otra puede ser el tema de la esterilización y todas las ventajas y por qué las mascotas deben de ser esterilizadas. Inclusive ya hay algunos países en los cuales pues, ya se está trabajando para que sea obligatorio tener a tus mascotas esterilizadas, o sea, que haya sanciones a los dueños que no tengan esterilizadas a sus mascotas, ¿no? Por eso es un tema muy importante el tema de la esterilización. Y pues bueno, también metería ahí el tema de la atención al maltrato animal, que también es algo muy importante porque la gente no sabe qué es maltrato, que sí, que no debo hacer, ¿no? O sea, desde el simple hecho de usar una correa corta, pues, y por desconocimiento de la gente, pues, eso es maltrato, o de usar un collar de cadena, o usar cosas que la gente no sabe o desconoce. Inclusive lo que decíamos ahorita, ¿no? Tener un perro en un patio trasero, que pues para mucha gente es común, ¿no? Pues ahí ¿para qué quieres una mascota si lo vas a echar en el patio trasero? Entonces es bien importante dejar es claro esa parte del maltrato animal que sí, que no, y dejar de normalizar esas cosas que pues, culturalmente los mexicanos veníamos haciendo. Así es, dijiste palabras que me gustan. Una es desconocimiento. A veces por desconocimiento hacemos o dejamos de hacer muchas cosas. El que tú ya hagas algo, como decías, eso de dejar el perro en la azotea, eso ya no se debe de hacer. Ujú. Sin embargo, se sigue haciendo. Y muchas Así es. otras cosas que no deberíamos de hacer, sin embargo, pues lamentablemente se siguen haciendo por desconocimiento. Por eso es desconocimiento. importante también que la gente, como decías hace un rato, lea, escuche, pregunte, todas esas cosas para esa mascota, porque finalmente si ya tienes a un animalito ahí en tu casa, un perro, un gato, una mascota, pues no lo vas a tener en el patio de atrás o no lo vas a tener en la azotea. Ya nos lo dijiste varias veces en este episodio. Oye, Doc, vamos a soñar. Te voy a invitar a soñar un poquito. Hace rato me dijiste justo de esos 3 pilares que debería de tener ese proyecto educativo de bienestar animal. ¿Tú cómo creerías o cómo te gustaría ver ese México si tuviera esa educación con esos 3 pilares de los que nos hablaste? Me encantaría verlo como, pues, en países de primer mundo, ¿no? Como, pues, aquí me da mucha risa, ¿no? O sea, como hay gente que piensa que una marca le da todo, ¿no? O sea, pues, usando gorras, tenis de marca y todo eso. Igual, y en Estados Unidos es todo lo contrario. La gente que más dinero tiene perros de la calle, perros criollos.
Entonces, y con unos tratos excelentes. Entonces, creo que mi sueño sería, pues eso, llegar aquí a ver, obviamente no ver perros en las calles, ver gente que tenga las posibilidades económicas con perritos criollos y rescatando, haciéndose responsable salvando muchos perros que, que han sido abandonados. Pero eso sí me gustaría mucho, que toda la gente, la niñez, sepa que sus animales tienen que estar súper bien en sus programas sanitarios de salud, que sean responsables con ellos y que los lleven al veterinario, que los traten con ese respeto. Eso sería lo mejor para nosotros, que no existiera el maltrato, o sea, que no hubiera perros en los patios abandonados, en los patios traseros, en las azoteas, y que tuviéramos esa sociedad que de con la empatía que, no digo que los mexicanos no la tengamos, la verdad que los mexicanos somos muy amorosos en el tema de los animales, pero desafortunadamente pues el sistema educativo de hace años que venimos muy atrasados aquí en México pues no nos han permitido tener esa cultura del respeto hacia los animales, de esa tenencia responsable. Entonces, pues esperemos, tenemos que apretar estos temas. Digo, sé que hay otros, más temas educativos que tienen que apretar las instancias educativas, pero de nuestra parte, que está en nuestras manos, como médicos veterinarios, pues promover que no nos quedemos rezagados en la educación del bienestar animal, los mexicanos. Entonces, es muy importante y ese es mi sueño, que todos los mexicanos tengamos ya ese chip del respeto hacia los animales. Exactamente, desde nuestra trinchera apretar esos tornillos, esas tuercas, para que las cosas se vayan dando. Así Y en es. este caso, pues hablamos de bienestar animal, de cuidado de mascotas. A lo mejor a ti te tocó y te acuerdas, en los 90 estaban fuertes las campañas del cinturón de seguridad, hay que Ujú, usarlo, campañas de no desperdicies el agua, ujú, y tanto lo oíamos, lo veíamos, que se fue integrando, se fue incorporando ya a exacto. nosotros, y ahora pues es muy poco probable que veas a alguien sin cinturón de seguridad. Aparte de Claro. la multa que te cobran, Sí, ¿verdad? sí, sí. O tirando el agua, así barriendo la calle con el manguerazo a todo lo que da. Exacto. Son cosas que fueron campañas fuertes, pero que ahora ya es parte de nosotros, ya es parte de nuestra vida. Entonces creo que lo mismo puede ser con estas campañas de concientización para que los niños ahora que están pequeños, cuando ellos sean adultos, pues ya tengan como otro chip, exactamente, otra manera de pensar y de ver a las mascotas. Exacto, y tristemente va a ser, pues, a través de sanciones. Ahora sí que no, muchas veces no aprendemos hasta que no nos pega en el bolsillo, ¿no? Entonces, pues, así ha funcionado en gran parte de los países hasta que ya son cosas sancionables, ¿no? Dicen: "Ay, ¿por qué las ciudades son tan limpias?". Bueno, como decías, o sea, pues, porque si tiras basura te va a costar. Entonces, tenemos que llegar a eso. O sea, si tú abandonas a tu mascota, pues, te va a costar y tienes que pagar una consecuencia. Si tú maltratas a tu mascota, no la tienes en las condiciones que debe ser, pues, debe ser una multa y tienes que aprender. Entonces, eso es lo que va a ser el efecto que platicábamos hace rato, ¿no? Que veo que sancionan a mi vecino porque tenía al perro en malas condiciones, pues bueno, ya sé que tengo que ponerme yo las pilas con mi mascota, porque si no me va a pasar lo mismo. Igual en esos temas, por eso menciono mucho esta parte del gobierno. Tenemos que justamente hacer esos cambios en las leyes, en los reglamentos municipales, para empezar a cambiar todo eso, porque desafortunadamente solamente de esa manera aprendemos, pegándonos en el bolsillo y con sanciones o penas más fuertes, ¿no? Así es, con algún tipo de consecuencia, como bien Ujú, dices. así Doctor, es. pues lamentablemente este episodio ya se Ay, terminó. se va muy rápido. Sí, se va volando el Volando. tiempo, se va volando. Sí. Oye, y siempre al final les pido que nos den ese último mensaje, esa última recomendación, que si por ahí se te olvidó o quieres recordar alguna otra cosa, ahorita es el momento. ¿Qué último Muchas gracias, mensaje Laura. darías? El mensaje que me gustaría dar es que todos hagamos equipo como sociedad, los queretanos, que seamos mensajeros de la promoción del bienestar animal y la tenencia responsable con nuestros hijos, con nuestros hermanos,
con nuestros vecinos, amigos, el cual debemos de incluir esta parte que decíamos, ¿no? De la responsabilidad que implica el tener una mascota. Si la vamos a tener, en qué condiciones las debo de tener y que siempre pensemos, es lo que platicábamos ahorita, que siempre pensemos a lo que le tiramos. O sea, vamos a tener un perro, las consecuencias o todo lo que implica el tener esa mascota, ¿no? Digo, que lo platicamos y que siempre se mentalicen a todo lo que nos va a costar económicamente, de espacio, de tiempo, y que como lo platicamos hace un momento, que busquen el momento adecuado cuando estén listos y preparados para tener a esa mascota, pues lo hagan. Pero si es antes y no están preparados y no tienen el tiempo, pues que se vale. Se vale el no tener una mascota, que se ponga de moda también el no tener mascotas, yo a veces Claro. les digo, porque muchas veces veo que todos mis hermanos tienen mascota, pues yo también. Y no debe de ser así. Si no es tu momento, te llegará tu momento de poder darte ese lujo, de tener ese gran miembro de la familia que llegará a tu casa. Entonces eso es mi mensaje, que seamos todos portadores de la responsabilidad del bienestar animal de las mascotas y del respeto que se merecen, la responsabilidad que se debe de tener con ellas y que hagamos esa difusión, que compartamos cuando veamos algo importante en ese aspecto, pues que lo difundamos, pues para que sea más fácil llegar a, como decíamos, a insertarnos ese chip a todos. Así es, exactamente. Hacer conciencia y que si hacemos algo mal, tendremos consecuencias. Exacto. Doctor, te agradezco muchísimo tu conocimiento, tu presencia que nos has brindado el día de hoy. Espero tenerte pronto en otro episodio Sí, porque con mucho gusto. este episodio se me pasó volando, pero me causaba y me sigue causando mucha ilusión el hacerlo, justo porque queremos hacer conciencia en esas personas que no nada más es tener a una mascotita, es un lujo. Y dijiste muy bien, si no es nuestro tiempo, nuestro momento para no tener una mascota, pues mejor no la tengamos, Así porque es. es un lujo. Sí. Así que, Doc, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Y doctora. pues Muchas bueno, gracias. a ustedes les agradezco muchísimo que nos hubieran estado aquí acompañando en este episodio hoy con el doctor Luis Enrique. Suscríbanse si no lo han hecho. Es la manera en la que ustedes nos apoyan para seguir teniendo contenido de calidad y seguir teniendo más episodios. Entonces los invito a que se suscriban, a que compartan, a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Y nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue en Entre Bets y Peludos. Muchas gracias. Hasta luego.